favor, abran sus Biblias en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, y háganme el favor de ir al capítulo 4. Vamos a leer el verso 12, aunque voy a trabajar con el capítulo 3 y capítulo 4 preferentemente. Capítulo 4, verso 12, dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, escuchen, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por la salvación que ofreces a través de los méritos de Cristo Jesús. Te imploramos ahora que nos hables al corazón, tanto a tus hijos como a aquellos que todavía no te han aceptado como Salvador y Señor, y trae alegría al corazón, no solamente a nosotros que te conocemos, pero alegría a aquel que todavía no te conoce, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Prepararnos para venir a Dios es el título de esta exposición. ¿Saben ustedes que si hay algo que hace la gente responsable, y digo la mayoría de la gente responsable, porque, en fin, hay gente que son un tiro al aire, no les importa nada, no tienen orden, no son personas arregladas y viven, en fin, sobreviven, vamos a decir, ¿no? Pero en general la gente son personas que se preparan cuando tienen que encarar alguna eventualidad. Tenemos el ejemplo en el mundo deportivo, por tomar algunos ejemplos. Los atletas, antes de salir al campo, ¿no es cierto?, o no sé, al lugar donde van a desarrollar sus talentos, se dedican con esfuerzo y con esmero a una vida disciplinada de dietas y de ejercicios y prácticas para poder tener la mejor chance cuando se trata de salir al campo de juego. Lo tenemos en el ámbito laboral. Si vamos a presentarnos a algún lugar para comenzar a trabajar o para pedir trabajo, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Nos preparamos para que cuando llegue el momento tenga las mejores chances u opciones. Cuando estudiamos, si queremos sacar un título o queremos presentar una tesis determinada, también tenemos que prepararnos con esmero y con disciplina para estar listos para eso. Y cuando nos casamos, lo mismo. ¿Qué hacemos? Juntamos plata, nos preparamos para lo que viene por delante, no solo la fiesta, pero después cómo vamos a vivir. Nos preparamos como personas para convivir y cosas por el estilo. En fin, podemos extender los ejemplos. Ahora salió de moda, miren cómo son las cosas, ¿no? La tendencia de juntar dinero, por ejemplo, para poder solventar los gastos del funeral. Hay gente que, qué sé yo, compran un seguro o juntan plata en el banco para no ser gravosos cuando llegue el momento a los que quedan vivos. Y entonces de esa manera se costean los gastos que son cuantiosos ahora. Morirse es caro, parece mentira. Nacer es caro, vivir es caro, morirse es caro. No se salva a nadie. Pero, en fin, tenemos esta práctica ahora que se ha hecho y se está haciendo cada vez más popular de prepararse para el día que tenemos que encarar esta etapa de la vida que es inesquiva. Todo la vamos a encarar alguna vez. La palabra hebrea que aparece allí en ese versículo, prepararse o prepárate, significa afirmarse. Significa establecerse bien. O sea que prepararse implica ponerse en la condición y en la posición apropiada para encarar una eventualidad.
¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Eso es más o menos lo que significa el término. En este libro, y en especial estos 2 capítulos que tenemos delante de nosotros, se tratan de una denuncia a las transgresiones o la rebelión de Israel y el castigo que van a sufrir por esas transgresiones. En el capítulo 3, fíjate en tu Biblia, verso 13 dice: oíd y testificad contra la casa de Jacob. Y en el verso 14, en la primera parte, dice: el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y ya vamos a desarrollar eso. Así que, mire lo que está diciendo entonces. Lo que implica allí es que la consecuencia de la rebelión o las transgresiones es castigo. Si nosotros vivimos transgrediendo la soberanía y la voluntad de Dios, la única cosa que vamos a recibir es castigo. Eso es lo que a lo menos nos plantea acá la Escritura. Ahí se menciona la palabra rebelión, que es el acto de rechazar la soberanía de Dios sobre las personas, sobre la creación. La palabra hebrea se traduce muchas veces, esta que aparece acá, como transgresión, como una violación deliberada de la voluntad y esa soberanía de gobierno por parte de Dios. O sea que esta denuncia que se hace acá es seria. Este es un asunto que hay que ponerle mucha atención, no es algo para tomarlo livianamente. Ahora, muchos hoy piensan en nuestro tiempo, y esto a mí me causa mucha tristeza cuando veo cómo está la sociedad y cómo va empeorando. Porque mucha gente piensa que rechazar la autoridad de Dios no va a implicar ninguna consecuencia para sus vidas. Por lo tanto, lo que hacen es entregarse a una vida descompaginada. La gente vive habituada al pecado. Esa palabra es una mala palabra, hoy nadie la quiere escuchar, pero es así la cosa. Pero viven entregados, haciendo de todo. No hay restricciones para hacer el mal hoy. No solamente la persona como individuo vive saturado de pecado, pero vemos que las instituciones están arruinadas, los gobiernos están arruinados, las ideologías están podridas. Observamos entonces que el hombre vive completamente entregado a hacer todas las cosas que desagradan a Dios. Y las Escrituras nos enseñan que esa persona que piensa que por vivir una vida despreocupada no va a entrar en consecuencias, la Escritura nos dice que es todo lo contrario. El apóstol San Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, nos dice, después de denunciar que todos los hombres, judíos y no judíos, están bajo pecado, dice que el pecado nos separa, nos priva de la gloria de Dios. Y más está en el capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos. Y si ustedes se van hasta el capítulo 6, en el mismo verso 23, van a encontrar que dice Pablo que la paga, las consecuencias del pecado es muerte. O sea que esto es un asunto bastante delicado, no se juega con estas cosas. Es un asunto que hay que ponerle muchísima atención. En los capítulos 3 y capítulo 4 de Amós tenemos una proclama que comienza en el capítulo 3, verso 9, noten que dice proclamad, con denuncias gravísimas. Y son denuncias que se están haciendo contra el pueblo de Israel. Y esas denuncias, esa proclama va desarrollándose a través del capítulo 3 y capítulo 4 hasta llegar a su clímax, a su punto cúlmine, a la verdad central a donde nos quiere llevar el profeta Amós en este caso. Y es en el capítulo 4, verso donde dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Déjame preguntarte una cosita acá. ¿Te estás preparando para venir al encuentro de tu Dios? ¿Cómo estás manejando tu tiempo?
que hoy día estamos tan distraídos con lo que tiene para ofrecer la sociedad contemporánea, que no estamos dedicando tiempo para prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. La ironía más grande es que gastamos tiempo y muchas veces capital para prepararnos a un montón de cosas. Como dije al principio, deporte, el matrimonio, un negocio o una empresa, estudios, en fin, esto podemos buscar un montón de ejemplos. Y consideramos que por ser una persona responsable, yo tengo que poner esmero para estar listo para encarar eso. Pero cuando se trata del evento de venir a la presencia de Dios, no nos preocupa en lo más mínimo. Y mucho cuidado con esto, porque lo que se dice acá no es un asunto de Amós, el profeta. A ver, este es un señor un fanático religioso, que se la pasaba metido en el templo y qué sé yo, lo único que hacía era predicar y cantar y leer la Biblia. Un loco que no tiene otra cosa que hacer y entonces lo que se la pasa es predicando. No es Amós el que dice estas palabras, Es Dios el que las está diciendo. Fíjense, en el capítulo 3, verso 1 dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Te das vuelta a la página, verso 10, y dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová. Verso 11, Jehová el Señor ha dicho así. Verso 12, así ha dicho Jehová. Verso 13, casi al final, ha dicho Jehová Dios. Verso 15 al final, dice Jehová. Capítulo 4, verso 3, lo mismo. Verso 5, verso 6, verso 8, verso 9, y así, ¿te das cuenta? Le dice esa frasecita, dice Jehová. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora, tomen nota ustedes qué interesante, porque esa declaración que tenemos ahí en ese versículo 12, ¿no es cierto? Está en la segunda parte del versículo. Da por sentado que se va a producir ese encuentro con Dios. O sea que no es una posibilidad. No se trata de a lo mejor me voy a encontrar con Dios. La Escritura Dios te está diciendo que eso va a suceder. Tú eventualmente vas a venir al encuentro de tu Dios. No le vas a poder hacer la gambeta a Dios, como hacemos en el fútbol, ¿no? Se nos para el contrincante, los que son buenos para jugar al fútbol, y lo dejamos loquito, ¿no? Hacemos unas piruetas en el suelo, el fútbol maravilla, que nos gusta tanto, y seguimos corriendo y ya, no pasó nada. No, a Dios no le vas a poder hacer la gambeta. Cuando llegaste allí tendrás que caer allí delante de ese Dios. No vas a poder esconderte de venir a la presencia de ese Dios. No hay ningún hueco en este mundo donde te puedas meter adentro y que alguien te lo tape, donde Dios no te pueda alcanzar. No hay ningún rincón en el cosmos donde tú puedas escapar y pretender esconderte de la responsabilidad eventual que tienes de presentarte a la presencia de ese Dios. O sea que el asunto no es si te vas a encontrar con ese Dios. El asunto es en qué condiciones te vas a encontrar con ese Dios. Pero va a suceder. Noten que si bien es cierto que en los versículos anteriores usa la palabra Jehová dice, ¿se dieron cuenta ustedes? Después esto lo revisan mejor en casa, pero dice Jehová dice o Jehová ha dicho. Pero cuando llega al versículo 12 ya no dice Jehová, dice Dios con mayúscula. ¿Lo ven en sus Biblias eso? Primero dice Jehová y luego deliberadamente en el versículo 12 cambia de Jehová a Dios. No pasen de largo eso, es muy importante el detalle. El nombre de Jehová es el nombre propio de Dios que se ve a través de las Escrituras. Es el nombre que le dio Dios a Moisés y a su pueblo
¿Se acuerdan en el capítulo 3 del libro de Éxodo que aparece, hay una teofanía, aparece Dios en o la manifestación, digamos, de Dios, la voz de Dios en un arbusto que está encendido y no se quema? Y hay un diálogo entre Dios y Moisés, y Dios entonces le dice a Moisés que se ha de presentar delante de su pueblo con este nombre, Jehová, el Yo Soy. Y ese es el nombre que se utiliza para, de alguna manera, representar la relación íntima que hay entre Dios y su pueblo. Por eso cada vez que vemos en el Antiguo Testamento hablando de Dios en relación a su pueblo Israel, se usa el nombre de Jehová. Pero en nuestros testamentos, cuando vemos la palabra Dios en mayúscula, se traduce del hebreo Elohim. Y también es una manera de definir a Dios. Es uno de los nombres de Dios en la Biblia. Pero ese es el nombre de Dios que aparece, por ejemplo, en el relato de la creación en el capítulo 1. No aparece Jehová, aparece Elohim. Dios creó. Y ese nombre hace referencia al Dios absoluto, todopoderoso, de infinita fuerza y potestad, el todo juez. Es Elohim, ese Dios, el creador de todas las cosas, el creador de nuestras vidas también. Él es absoluto soberano. Así que entonces es el Dios del ateo. El ateo dice, a mí no me interesa Dios, yo no creo en Dios, no existe Dios. Bueno, ¿sabes una cosa, hermano, amigo mío? Tú, el hecho de que no quieras creer que existe Dios porque tienes tus razones, no significa que Dios deja o cesa de existir. Ese es el Dios del ateo. Si existe un ateo en este mundo, es porque existe un Dios que lo hizo. Si Dios no hubiese hecho al ser humano, no habría ateo en este mundo. Así que ese, le guste o no le guste al ateo, es el Dios del ateo. Es tu Dios. Es el Dios del pagano. El Dios de aquel que adora otros dioses, que equivocadamente confía que sus divinidades inventadas por su razonamiento y que luego les da forma con un madero, con el yeso, cosas por el estilo, que eso es lo que lo representa y le ayuda. Bueno, esos son dioses falsos, no existen. Eso es un invento del hombre. Dios, el Elohim, es el Dios del pagano, es el Dios del judío, es el Dios del hinduista, es el Dios del islamista, es el Dios del cristiano, es el Dios único y todopoderoso que gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Y ese Dios es el que te está diciendo a ti y a mí y a todos los hombres, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pero yo no creo. Bueno, prepárate porque vas a venir, que no te quepa la menor duda, creas o no creas en eso. Entonces, siendo que todos vamos a venir al encuentro de ese Dios, tenemos que prepararnos. ¿Me entiendes? Hay que prepararse, porque va a suceder. Y si no estás preparado, vas a tener un serio problema. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y entonces voy a resaltar 3 cositas acá, en el tiempo que me queda. Número 1, vamos a ver a un pueblo denunciado. Número 2, vamos a ver a un pueblo preparado. Y número 3, vamos a ver a un pueblo asegurado o afirmado. Un pueblo denunciado, un pueblo preparado, un pueblo asegurado. En cuanto al pueblo denunciado, acá tenemos en el capítulo 3, fíjense ahí en sus Biblias, un llamado a denunciar la rebelión del pueblo de Israel. Verso 9 dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Asdod es Filistea, para ahorrarles el dolor de cabeza. Asdod es una ciudad y allí entonces vivían los filisteos. Así que se habla ahí de filisteos y de egipcios. La palabra proclamar, que aparece ahí en el versículo 9, es exactamente la misma que aparece en el versículo 13 como oíd.
y testificad. La palabra oíd y proclamad en el hebreo, en el original, es la misma, es la palabra shamá, que aparece por allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y se conoce como el famoso Shema, oye Israel. Es un llamado de denuncia, es un llamado de atención, es una proclama. Y en este caso específico, esta proclama es una denuncia que se está haciendo al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué denuncia Dios de este pueblo? Número 1, verso 10, no saben hacer lo recto. No saben hacer lo recto. Era gente que sabía, pero sabía hacer lo torcido. Era gente que sabía actuar mal. Gente que estaba habituada al pecado. Gente que se congraciaba pecando. Gente que se entregaba a una vida completamente sucia, corrompida, transgrediendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, hoy vivimos en una sociedad que se encuentra en esos términos. La sociedad de hoy no sabe hacer lo recto. Inclusive dentro de la iglesia cristiana, hermano querido, no se sabe hacer lo recto. Sabemos hacer las cosas mal. Actuamos mal, vivimos mal, se predica mal, se testifica con nuestra conducta en una forma errada. Para poder aprender a hacer lo recto, tenemos que ser enseñados a caminar en una forma recta. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los romanos, es un clásico esto, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo en el verso 10, como está escrito, y mira lo que dice este hombre, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces en los versos que viene va a empezar a explicar por qué este hombre dice estas palabras. Y comienza a explicar esto. Sepulcro abierto es su garganta. Miren lo que está diciendo este señor. Es un ataúd de muerte. Dice en el versículo 13, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. En cuanto a su conducta, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hoy vivimos en una sociedad belicista. Estamos todos los días agarrándonos del diario y diciendo, pero ¿se irá a armar la de San Quintín? Porque están los locos con el dedo presto a apretar los botones y volar todo por el aire. Vimos lo que pasó ahora en España y en Barcelona. Estamos todos enloquecidos. El hombre de hoy se apresura a derramar sangre, a matar, a hacer daño a los otros. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra vez en el versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios le dice al pueblo de Israel, una denuncia que hace es, no saben hacer lo recto. Ahora, cuidado con esto, porque los paganos son los que actúan de esta manera. Pero acá se habla del pueblo de Israel. Noten verso 9 que dice a los filisteos y a los egipcios, reuníos, y luego dice, y ved. ¿Qué cosas? Dios le dice, vengan ustedes dos naciones para acá, naciones paganas, naciones que no eran el pueblo de Dios. Acérquense por favor y quiero que ustedes observen a mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere que vean? Fíjense, en verso 9, las muchas opresiones. Verso 9, las violencias. Verso 10, atesoran rapiña y despojo. Ahora, esas eran cosas que se esperaban encontrar en un mundo que no quiere saber nada con Dios. Descontrolados, egoístas, tendencieros, ladrones, estafadores y qué sé yo. Pero acá Dios está hablando de Israel, de su pueblo. Al pueblo que le había dicho una vez, vosotros seréis santos porque yo soy santo. A ese pueblo hace la denuncia ahora de que en lugar de caminar en esos términos, se salieron por la tangente y terminaron haciendo estas barbaridades.
Y en cambio nos dice el verso 14 que eran transgresores, es decir, castigaré o castigué las rebeliones de Israel, personas que se rebelaron contra Dios. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento le habla a la iglesia, ya no al Israel del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 1 lo que dice es: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea que Pedro agarra ese famoso pasaje de Levíticos, y entonces lo que hace, Levítico es un poquito distinto, y lo que está diciendo es: nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios de hoy, tenemos que ser consecuentes con la santidad del Dios que adoramos. La falta de santidad que hay en la iglesia cristiana de hoy. Hay mucha gente que agarra el dedo y nos señala y nos dice: ustedes los cristianos, miren cómo se conducen. Y tenemos que bajar la cabeza avergonzados diciendo: tiene razón el tipo este. Porque nosotros perdimos nuestra consigna. Realmente el pueblo cristiano de hoy es un pueblo hipócrita. Sí, nos gusta hablar de Cristo y nos gusta señalar los pecados de los demás. Pero tomen nota que Dios está señalando el pecado de su pueblo. Y otra vez, Pedro le dice a la iglesia que como aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos que andar en una manera piadosa, correcta, ser consecuentes. No tenemos derecho a juzgar a la sociedad o a los pecadores cuando nosotros, llamados cristianos, vivimos en pecado igual que ellos y muchas veces peor que ellos. Así que acá tenemos a Dios haciendo una severa advertencia, una denuncia a estas personas: no saben hacer lo recto. No solamente eso, pero tenemos una proclama de que el castigo que van a recibir está asegurado. Si nosotros seguimos obstinados en esa manera de vivir, que no te quepa la menor duda que cuando te presentes a la presencia de Dios, lo que vas a recibir es un Dios de juicio. Serás castigado. En el verso 14 dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, no dice a lo mejor. Dice: voy a castigar la rebelión de este pueblo. Y dice que va a castigar sus bienes, verso 11. Dice: por tanto Jehová el Señor dice: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribarán tus fortalezas y tus palacios serán saqueados. Verso 15 dice: heriré la casa de invierno con la casa de verano, las casas de marfil. En otra palabra, todo lo que es real estate, los inmuebles, las posesiones de estas personas van a ser juzgadas, van a ser derribadas, van a ser castigadas. No solamente eso, pero viene el castigo sobre sus altares o sus cultos. Verso 14 dice: castigaré también los altares de Betel. Los altares es los lugares de reunión o asamblea donde la gente venía supuestamente a adorar a ese Dios. Esos altares, esos lugares de adoración serán castigados también. Luego dice: castigaré el castigo sobre la aristocracia, capítulo 4, versos 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. ¿Saben de quiénes están hablando? ¿Quiénes son las vacas de Basán? Las mujeres de plata, las esposas de los señores, que vivían de la explotación, que pedían a sus señores: sigan explotando al pueblo para ellas vivir en deleites. Se dice vacas de Basán porque eran regiones donde las vacas, el ganado era el asunto, bien gordas. Y estas mujeres se engordaban de las riquezas y el sudor de los que trabajaban. Yo pensaba en nuestras sociedades capitalistas hoy, se vive explotando a la gente y vemos a las personas vistiéndose las señoras coquetas, ¿no es cierto? Mientras los hombres explotan y esclavizan al trabajador, mientras se dan la gran vida y todavía dicen: quiero que me compres más, quiero que gastes más en mi persona. El Señor dice: la aristocracia va a ser también, la nata de la sociedad va a ser castigada de la misma manera. Nadie está exento del juicio de Dios. Número 3, denuncia la hipocresía religiosa.
Y acá nos metemos en camisa de once varas. Capítulo 4, versos 4 y 5 dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Noten qué interesante cómo ofrecía el culto a esta gente. Es muy interesante mirar el patrón acá. Traían los sacrificios bien temprano. O sea que era gente consagrada. Nosotros para venir a la iglesia luchamos, ¿no? Para poner el despertador, ¿no? Nos queremos levantar a las 8:30 para venir a las 9:30 culto. Bueno, esta gente madrugaba, consagrados, Hoy día hay mucha gente que dice: me levanto temprano a la madrugada para orar y tener mi devocional, me paso toda la noche haciendo ayuno y oración, y fanfarronean con todas estas cosas para mostrar que son más espirituales que los demás. Bueno, estos señores dicen que se levantaban de madrugada para traer los sacrificios. Traían los diezmos, dice. Noten que el tema de los diezmos, que un día voy a hablar de esto, porque este es el robo de la iglesia contemporánea. Traen mañana vuestros diezmos cada 3 días. No había que traer diezmos cada 3 días. Pero ellos, para mostrar que estaban consagrados, traían más de lo que se pedía. Cada 3 días traían los diezmos. Pagaban el favor de Dios con la plata, ofrendando mucho dinero. Pensaban que con eso estaban bien con Dios. Alababan todo el tiempo. Se sabían, si usamos lenguaje contemporáneo, se conocían todos los coritos de memoria, los himnos del himnario bautista o presbiteriano, qué sé yo, tenían todo el credo metido en la cabeza y alababan, ¿no es cierto? Cantaban alabanzas a Dios. Pero lo que no se daban cuenta es que estaban haciendo todo lo contrario a lo que ellos estaban buscando. Querían honrar de alguna manera a Dios a su manera, pero en lugar de honrar a Dios, nos dice allí que lo que estaban haciendo era prevaricando, aumentando la rebelión que ya venía denunciada en los versos anteriores. No solamente ya vienen patinando con Dios, porque en la sociedad se vive como se me da la gana, pero encima la embarran ahora metiéndose a adorar a Dios, a entrar al lugar santo para insultarlo, para blasfemar contra Él a través de su adoración o sus acciones. Menciona allí Betel, que irónicamente quiere decir casa de Dios, esa palabrita. Y ahí venían entonces a la casa de Dios para prevaricar y aumentar la religión. En otras palabras, Dios lo que le está diciendo es: sigan sumando pecado nomás, sigan así que van fenómeno. Eso es lo que más o menos, parafraseando, está diciendo Dios con estas palabras. ¿Cómo responde a Dios a todo esto? Bueno, en el capítulo 5, verso 21, dice: miren ustedes qué tremendo. Ellos van al templo con sus diezmos, sus ofrendas, sus alabanzas, sus sacrificios. Dios está mirando y dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, dice el Señor. ¿Qué me cuentan ustedes? Tremendo. Dice: quita de mí la multitud de tus cantares, de tus alabanzas, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. En cambio, verso 24 dice el Señor: pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. No me vengas a mí con ritos, con cánticos de alabanza, que tocamos los instrumentos, hacemos coros o corarios, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. Venimos con un montón de plata. Hoy los pastores andan todo el tiempo pidiendo plata a la izquierda, a la derecha, se forran los bolsillos y viene la gente y vacían sus bolsillos y piensan que con eso compran el favor de Dios. Y Dios está diciendo: me importa un bledo todo lo que me traes, no me interesa todo eso. Tráeme un corazón justo, no la hipocresía de la religión que vemos hoy. Vamos corriendo los domingos a la iglesia, nos metemos en los templos,
Pero cuando salimos a la sociedad, vivimos en una forma impía. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, nos dice el Señor Todopoderoso. Lo curioso de todo esto, si ustedes observan allí, otra vez en el capítulo 5, cuando estos hombres hacían todo este asunto de las ofrendas, todo el culto, nos dice el verso 4, verso 5, dice, pues así lo queréis. Miren allí en sus Biblias. Otra vez, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, dice Jehová. No es lo que Dios quiere, es lo que ellos quieren. Hoy, cuando le ofrecemos culto a Dios, lo que le ofrecemos a Dios es lo que a nosotros nos parece bien, lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestro criterio. Dios tiene que aceptar lo que tengo para ofrecerle. Dios tiene que escucharme a mí. Si yo voy a caminar de cierta manera y Dios tiene que o me sigue a mí o que se vaya a no sé dónde. Si yo voy a dar ofrenda, voy a dar lo que a mí se me da la gana y cómo se me da la gana. Si Dios quiere recibir mi adoración y mi alabanza, lo va a tener que recibir como yo quiero, la música que yo quiero, los instrumentos que quiero, las líricas que yo quiero, me voy a vestir como quiero, voy a ir a la hora que quiero y voy a caminar y vivir como yo quiero. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. No se sentaron a preguntar, ¿qué es lo que tú, oh Dios, creador del universo y soberano, quieres de mí? Sino que simplemente se entregaban a presentarle a Dios lo que ellos querían. Con razón que les iba tan mal en el asunto. Y sabes una cosa, hoy día la gente en la iglesia ofrece lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Y eso es grave. La religión no te salva. Métete esto en las sieles. El hecho de que tú vayas todos los domingos a la iglesia y practiques el culto no te salva. Y ojo, porque esta denuncia es para todos. Porque uno puede decir, bueno, pero acá Dios le está hablando a Israel, ¿no es cierto? Dice otra vez, miren ahí y van a ver que menciona a Israel, el mismo versículo 12 al final. Note que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y uno puede decir, bueno, eso no es para mí, yo no soy judío, no soy de Israel, así que el asunto pasa de largo. No, mira bien el contexto. Porque Dios le está diciendo a los de Filistea y a los de Egipto, vengan para acá ustedes. Y quiero que miren lo que está haciendo mi pueblo Israel. Y le está diciendo Dios a esta gente que eran paganos y hacían cosas peores que Israel. Les dice, si yo castigo a mi pueblo que yo escogí por gracia, prepárense y mojen las barbas porque a ustedes les va a caer peor. Así que no es que Dios le está diciendo, ustedes miren y mátense de risa. Vayan, búsquense en la cerveza, la Coca-Cola, calienten el popcorn, ¿no? Los pochoclos y siéntense en la platea a observar y a divertirse. No, mi querido, no te equivoques. Dios le está diciendo a esos pueblos paganos, prepárense para venir al encuentro de su Dios, porque si yo castigo a mi pueblo, ustedes están especialmente también bajo ese castigo de Dios. Es Pedro, por ejemplo, citando a Proverbios capítulo 11, que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si la palabra de Dios nos está tirando las orejas a los que ya somos de la iglesia por la gracia de Dios en Cristo Jesús, tú que todavía no eres de la iglesia, ¿qué piensas que te va a pasar a ti? Pero por Dios, toma nota de lo que nos está diciendo Dios antes que sea tarde. No dejes que se te pase la hora, por favor. Así que tenemos un pueblo denunciado. Ahora, veamos un poquito a un pueblo preparado. Porque en definitiva, si se viene la debacle, bueno, ¿cómo zafamos de esto? A nadie le gusta, yo por lo menos de mi parte no me gustaría presentarme a Dios sin estar preparados para ese día
de encuentro, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo me preparo yo para venir al encuentro de ese Dios que es inevitable? Me tengo que presentar delante de Él. Bueno, fíjense, número 1, nos preparamos oyendo la palabra de Dios. Oyendo las palabras cuando Dios te habla. En el capítulo 3, verso 1 dice, oíd. Oigan, por favor, esta palabra que ha hablado Jehová. Versículo 13 dice, oíd y testificad. En el capítulo 4 del libro de Amós, verso 4 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. No le dieron ni 5 de la hora a las palabras de Dios plasmada en las Escrituras. Eso quiere decir allí las ordenanzas, los mandamientos. En el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Verso 12 dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazarenos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. En otras palabras, no nos prediquen, no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos oír más lo que tienen que decirnos. La manera de prepararnos es poniendo atención cuando Dios habla, oyendo la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo que nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No solamente oyendo, pero nos preparamos reconciliándonos con Dios. En el capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la respuesta es obvia, no. Dios y el hombre nunca van a andar juntos si no se ponen de acuerdo. No podemos pretender que Dios se rebaje a nuestro criterio de cómo vivir y cómo hacer las cosas. No, Señor, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Tenemos que reconciliarnos porque hay una querella con el ser humano. Y Dios lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo con Él para caminar juntos. Tú no puedes caminar. Miren, hay un índice de divorcio en la sociedad que es espeluznante en la actualidad. Es uno de los grandes flagelos de la sociedad del siglo XXI. Y uno de los grandes problemas es que no hay una comunicación correcta en la pareja, por lo tanto no pueden convivir. No pueden caminar juntos. Hasta que no se arreglen los problemas, no pueden convivir. Bueno, de la misma manera nosotros no podemos convivir con Dios si no estamos de acuerdo con Él. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, Jesucristo es el que vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Por eso es que vino Jesucristo hace 2000 años atrás a morir en la cruz del Calvario, para reconciliarte con Dios, para que hagas las paces con ese Dios que está ofendido por nuestro pecado, chico o grande, porque no necesariamente tenemos que salir a matar gente con explosivos para ser pecadores. Una mentira es un pecado. Cualquier acto deliberado que está en contra o fuera de sintonía con la voluntad de Dios es pecaminoso y merece el castigo de Dios, de la justicia divina. Y Dios no quiere verte condenado o castigado. Y es por eso que envió a Jesucristo para reconciliarte con Él, para que hagas las paces con ese Dios ofendido a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Reconciliados con Dios. Número 3, enseñados por Dios. Capítulo 3, verso 10, dice, no saben hacer lo recto. ¿Cómo cambiamos ese tren de acciones? Bueno, hay que empezar a enseñarle a esta gente a hacer lo que corresponde, a a caminar derecho. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, en la segunda carta creo que es, en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil. Y hace una lista, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia. Pero entonces termina este pensamiento diciendo lo siguiente, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra.
La palabra de Dios ajusta tornillos flojos. Nos ayuda primero el camino hacia la cruz y luego el camino más allá de la cruz. Nos ayuda a un comportamiento sano, a vivir en una forma santa, porque Dios es santo. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento Dios le decía a la gente: guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, porque la palabra es lo que va preparando el corazón del hombre, lo prepara para venir a Cristo y lo prepara para ir después con Cristo por la vida cristiana todos los días, enseñados por Dios. Número 4, regresando a Dios, arrepentidos. Noten qué interesante, en el capítulo 4, verso 6 en adelante, Dios comienza providencialmente a enviar una serie de castigos escalonados. Así que ustedes van a andar así, bueno, yo los voy a poner en veremos. Y entonces Dios, en lugar de borrar del mapa a Israel, comienza a usar la naturaleza para llamarles la atención. Y noten, por ejemplo, versículo 6, Dios comienza a hacer cortes. Empieza cortando los suministros alimenticios. Dice: hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan. Así que estaban pasando hambre, y con esto era para llamar a cuenta su conciencia y que peguen la vuelta, ¿no es cierto? Que digan: bueno, a ver, dejémonos de macana. Acá creo que, ¿no será que Dios nos está hablando? Nos está llamando la atención. Era un Dios que antes nos bendecía con abundancia y ahora se acabó, nos cerró los grifos. Y entonces dice el Señor: mas no os volvisteis a mí. No solamente eso, pero plan B, dice: corte de suministro del agua potable, versos 7 al 8. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua. No había agua ni para tomar, para aplacar la sed. Se terminó el agua potable. A duras penas, gracias que Dios guardó un lugar donde había agua, si no estaban fritos. Y con todo eso, en lugar de sentarse y decir: bueno, a ver, se nos acabó este elemento fundamental para subsistir, de que nos sentemos a pensar y a orar. Bueno, ¿será que tenemos que corregir la forma en que nos estamos conduciendo, que Dios no nos bendice? Y dice al final del verso 8: no os volvisteis a mí. Vuelve Dios otra vez a hacer un corte en la industria del agro, versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares. Encima que no había agua y ya no podían sembrar, lo que ya estaba, que había prendido, que había brotado en la tierra, también se moría. O sea que no podían mirar hacia el mañana, sino que ahora lo que había, lo poco que podían prenderse para comer y vivir un poco de tiempo, hasta eso se llevó Dios. Y no obstante, dice al final de ese versículo 9, nunca os volvisteis a mí. Dios afecta las relaciones internacionales en el versículo 10, trae la guerra, y otra vez al final, después léanlo en casa, dice, no, otra vez, no os volvisteis a mí. Y al final, verso 11, corta la seguridad, la estabilidad nacional. Dice allí en el versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Esas chispas que salen y se apagan. La gloria de la nación se vino abajo. Y el pueblo, ¿cómo responde? Dice, mas no os volvisteis a mí. En otras palabras, con todo eso, no se arrepintieron. Los meteorólogos se están quebrando la cabeza tratando de ver qué pueden hacer para cambiar el curso de cosas en el ámbito atmosférico. Hay un debate serio entre aquellos que postulan por el calentamiento global debido a el consumo de gases y combustible y cosas por el estilo, y tenemos otro sector muy criticado que dice, están exagerando. Y bueno, quien tiene la razón ya veremos, qué sé yo. Pero en definitiva observamos que eso trae aparejado, según nos dicen los expertos, yo no sé, una serie de
fenómenos, huracanes y tormentas que hacen destrozos en las naciones del mundo. Acá en Estados Unidos hay un cinturón allí que le llaman el triángulo de los tornados, que es algo impresionante lo que sucede. Los huracanes en el Golfo y cosas por el estilo. Y del otro lado del mundo, los ciclones, ¿no? Que es la misma cosa con distinto nombre. Bueno, y yo digo, pero a ver, ¿no será que Dios está de alguna manera providencial tocando a la puerta de la sociedad contemporánea y diciendo: señores, estoy hablando, ustedes se gastan toda la plata para reconstruir, yo soplo 5 minutos y tiro todo abajo? Llaman a FEMA y todas las organizaciones para ayudar, que está muy bien, me parece bárbaro, y vuelven a construir. Y esa gente que construye, roban, siguen estafando, siguen viviendo en pecado. Entonces Dios manda otro viento, tira todo abajo, y vemos este reciclaje, donde el hombre no se sienta a considerar, porque no creo en Dios, no me interesa Dios y qué sé yo. Y el hombre en definitiva no retorna a su Dios, tal como dice aquí: no os volvisteis a mí. Pero ¿sabes una cosa? Lo que me llama la atención es esto. Con la obstinación que nos describe acá el Señor de esta gente, dice el capítulo 5, verso 4, mira bien tu Biblia: pero dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué tal? ¿Qué haría usted en lugar de Dios con esta gente? Nosotros lo metemos en el tacho de reciclaje y que se lo lleve el camión de recaudación. En cambio, Dios, cuando los ve así, al final de todos estos cortes que está haciendo en la gente, al final les dice: buscadme y viviréis. Verso 6, buscad a Jehová y vivid. Y verso 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. Miren cómo es este Dios que nos está llamando. Es extraordinario, un Dios amoroso, un Dios de gracia. Dios no tiene que hacer estas cosas, porque fueron ellos los que transgredieron la voluntad de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios. Dios no los pateó al costado del camino. Fueron ellos los que patearon a Dios al costado del camino. Le dieron la espalda a Dios, lo mismo que Filistea y Egipto, Asiria, eventualmente Babilonia y todos los pueblos que en algunos otros libros son condenados o enjuiciados. Pero Dios llama para rescatarlos. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tenemos entonces un pueblo denunciado, tenemos ahora un pueblo preparado cuando busca a Dios, cuando se ha arrepentido, ha pegado la vuelta y vuelve otra vez a ese Dios. Y entonces tenemos un pueblo asegurado, porque Dios dice acá: buscadme, y con esto termino, al final, en el capítulo 9, en el versículo 15, dice, con esto termina el libro de Amós, dice: pues escucha qué hermoso es esto, después de todo lo que nos dijo este hombre, que es un cuadro negro, dice: los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Mire qué cosa tremenda. La gente esta hizo de todo con Dios y Dios dice: yo los voy a plantar y nadie los va a remover de ese lugar, el lugar que yo les doy. No que lo merecen o se lo ganaron o lo construyeron. Dice: yo les doy esa tierra. Yo les doy esa seguridad. Yo les prometo esa estabilidad y firmeza. Si lo buscan, si se acercan a Él. Acá tenemos entonces un pueblo asegurado. Jesucristo dijo hace 2000 años atrás: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amós 4:12 nos va diciendo de antemano: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y la manera de prepararnos es a través de la persona de Jesucristo, que dijo: yo soy ese camino a Dios. Si nosotros no dejamos que nos prepare ese sacrificio de Cristo en la cruz,
Eventualmente vas a venir a la presencia de Dios, pero vas a venir delante de un juez que te está denunciando hoy y va a castigar tu rebelión, va a castigar tu transgresión. Sin embargo, Dios dice, búscame a través de su Hijo Jesucristo, que hoy nos está invitando a acercarnos a Él, a esa bendita cruz, para aceptar su salvación preciosa, gratuita, en los méritos de su Hijo por nosotros, que murió por nuestros pecados, vació su vida en esa cruz para dejar que tú vayas mañana a presentarte delante de ese Dios ya no como un condenado, como un reo por causa de tu pecado, tu obstinación, sino que puedas venir a los brazos abiertos de Dios que te toman en su regazo y te dicen, bienvenido hijo mío. Entra a la tierra que yo te doy y de ese lugar nadie te removerá, nadie te sacará. Qué hermoso es eso. Qué lindo es saber entonces que Dios, a pesar de nosotros ser tan duros, tan transgresores y obstinados, todavía y con todo eso, nos ofrece un camino de salvación y vida eterna. Así que entonces, recuerda esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque si no te preparas o no eres preparado por el sacrificio de Cristo, te vas a presentar y te vas a ver en graves y eternos problemas. Pero si aceptas la salvación que te ofrece Dios en Cristo Jesús, tu seguridad está garantizada en los méritos del Hijo de Dios. ¿Estás preparado para venir a ese encuentro? Ojalá que no pierdas la oportunidad y lo hagas. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias porque nos sirve de orientación clara. Nos expone nuestras fallas delante tuyo. No lo que pensamos de nosotros, sino lo que tú piensas de nosotros. Y estamos en problemas. Solamente a través de Cristo podemos venir a tu presencia y asegurarnos de que vamos a estar bien. Te ruego, Señor, que uses tu palabra para tocar el corazón de quienes no te conocen. Sálvalos, por favor. Y a nosotros que te conocemos, ayúdanos a través del Espíritu Santo a honrarte, a practicar el culto con honestidad, sin hipocresías, como hacía Israel, que ciertamente daban dinero, alababan, ofrecían sacrificios, pero realmente sus vidas no estaban de acuerdo contigo. Y como tú dices, no pueden caminar dos personas si no están de acuerdo. Así que gracias por Cristo Jesús y por tu salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.